Bienvenidos nuevamente. Esta vez nos adentramos en la poesía de Charles Bukowski, y en particular en su poemario. El amor es un perro infernal. Un autor que despierta pasiones. Sí, es conocido por su estilo crudo y directo, que explora sin tapujos las complejidades de la vida y las relaciones humanas. Claro, es un autor que no deja indiferente a nadie. Algunos lo consideran el escritor americano más auténtico de las últimas décadas, por su capacidad de retratar la realidad, sin adornos, incluso en sus aspectos más crudos. Es un autor que va al grano. En esta selección de poemas nos adentraremos en su visión particular del amor, sus relaciones y la condición humana. Sí, será un viaje intenso. Efectivamente, que nos revelan estos versos sobre la búsqueda de conexión y significado en un mundo a menudo caótico. Prepárese para un viaje a través de la mente de Bukowski, donde la belleza y la fealdad se entrelazan en una danza visceral y sin concesiones. Empecemos explorando las figuras femeninas que pueblan sus poemas. Me parece bien. Son mujeres diversas, Cada una con una personalidad única y una relación compleja con el poeta. Tomemos como ejemplo a Sandra. una mujer envuelta en un torbellino de excesos, drogas, alcohol. Una búsqueda incesante de hombres jóvenes. Bukowski la describe con trazos precisos, casi cinematográficos. Como si pudiéramos verla, inclinándose hacia fuera de su silla, encendiendo un cigarrillo con otro, llena de una energía nerviosa a punto de estallar. Lo interesante es que a pesar de esa imagen de mujer fatal, Bukowski no la juzga. Incluso nos deja entrever su vulnerabilidad, cuando dice, Sandra es muy capaz de romperle el corazón a un hombre. Ese verso encapsula la dualidad de la mirada de Bukowski, nos muestra la crudeza de la vida de Sandra. Pero al mismo tiempo se percibe un atisbo de compasión, que ha sido un deseo de que encuentre algo genuino en medio del caos. ¿Será que en el fondo Bukowski ve en ella un reflejo de sí mismo? Y en contraste con Sandra, tenemos a una mujer que a simple vista parece representar lo opuesto. Estabilidad, independencia, éxito profesional. Sin embargo, Bukowski nos muestra, ¿qué más hay de las apariencias? Ambas mujeres comparten una necesidad fundamental. El amor. La diosa de 1,80 también busca una conexión profunda, una entrega total que pueda disfrutar con una intensidad casi sobrecogedora. Esa intensidad se refleja en las imágenes que utiliza. Habla de trenzas como hiedras humanas, de rayos de atrás hacia adelante que atraviesan sus cuerpos en la oscuridad. ¿Qué buscaría transmitir con estas metáforas tan viscerales? Creo que busca expresar la fuerza irresistible del deseo, la manera en que el amor puede apoderarse de nosotros y llevarnos a estados de éxtasis y dolor a la vez. Pero también nos habla de una conexión que va más allá de lo físico, que se adentra en lo emocional, en lo espiritual. Y a pesar de esa conexión profunda, la relación no está exenta de dificultad. La describe como salvaje, reconoce que le hace reír la risa de mutilado, que aún necesita amor. ¿Qué nos dice esto sobre la visión de Bukowski sobre las relaciones? Creo que nos está mostrando que el amor, incluso en su forma más intensa, no está exento de dolor, de la lucha constante por conectar con el otro, a pesar de las heridas del pasado. Y esa lucha, esa búsqueda de conexión en un mundo a menudo hostil, se extiende más allá del amor romántico. En Chicago, por ejemplo, nos encontramos con una mujer que llega con la certeza de saber lo que quiere, que busca algo sencillo, sin complicaciones. Es un poema breve, pero cargado de significado. En pocas líneas, Bukowski nos transmite la fugacidad de ciertas conexiones. La decisión consciente de alejarse de lo que no nos conviene, incluso cuando la tentación es fuerte. Me pregunto si esa decisión refleja una especie de autoprotección, un miedo a la vulnerabilidad que implica entregarse al amor. Es una interpretación válida, y en contraste con esa fugacidad, tenemos para una mujer vieja un poema que a simple vista parece desentonar con el tono general de la colección, pero que en realidad nos ofrece una perspectiva diferente sobre el amor. Aquí Bukowski celebra la fortaleza y la bondad de una mujer aparentemente común, que ha pasado por momentos difíciles, pero que ha logrado construir un mundo mejor.
¿Por qué incluiría este poema en una colección titulada El amor es un perro infernal? Quizás nos está diciendo que el amor no siempre se manifiesta de forma apasionada o tormentosa. A veces, la verdadera belleza se encuentra en la sencillez, en la bondad cotidiana, en la fuerza silenciosa de quienes nos rodean. Es una perspectiva interesante que desafía la imagen tradicional del amor romántico. Y hablando de desafíos, no podemos ignorar la figura del poeta mismo, su lucha interna, su búsqueda de significado en un mundo a menudo absurdo. En poemas como Yo en tu mesa, tu cerebro y tu corazón, nos encontramos con un hombre que se enfrenta a sus propios demonios. La soledad, el desamor, la frustración. La búsqueda constante de un lugar en el mundo y en cómo ser un gran escritor. Nos ofrece una especie de guía irónica llena de consejos poco convencionales, que en el fondo, nos está diciendo que la única forma de escribir con autenticidad es vivir con intensidad. Por supuesto, experimentar el dolor y el placer, la soledad, el amor. En definitiva, abrazar la vida en todas sus facetas, sin miedo a la oscuridad. Exacto. Bukowski nos dice que para ser un gran escritor hay que vivir, hay que experimentar, hay que sufrir, hay que amar. Y sobre todo hay que ser auténtico sin importar el precio. ¿Qué te parece esta visión? Me parece una invitación a la honestidad radical, a despojarnos de las máscaras y a enfrentarnos al mundo con nuestra verdad por más cruda que ésta sea. Y esa crudeza, esa honestidad brutal es quizás lo que explica la fascinación que despierta su obra. A pesar de su pesimismo, de su visión a veces desoladora de la realidad, Bukowski conecta con los lectores a un nivel visceral. Es como si nos pusiera un espejo frente a nosotros sin adornos, sin conciencia, obligándonos a confrontar la complejidad de la experiencia humana. Precisamente, nos muestra la vida tal como es con sus luces y sus sombras, con su belleza y su fealdad. Y en esa confrontación, en esa aceptación de la realidad, encontramos una extraña forma de libertad. Libertad de las falsas expectativas. También de las idealizaciones. De las máscaras que a menudo usamos para ocultar nuestra verdadera esencia. Bukowski nos libera de la necesidad de aparentar, de encajar en un molde preestablecido. Nos invita a ser nosotros mismos sin importar lo que los demás piensen. Y esa invitación, esa búsqueda incesante de la verdad, es quizás la clave para comprender el impacto de su poesía. No nos ofrece respuestas fáciles. No nos promete un final feliz. Pero nos invita a un viaje introspectivo, a un cuestionamiento constante de nosotros mismos, de nuestras relaciones, de nuestro lugar en el mundo. Y en ese viaje, en esa búsqueda constante es donde recae la verdadera riqueza de su obra. Bukowski no nos dice qué pensar, pero nos obliga a sentir, a cuestionarnos, a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre la belleza y la fealdad, sobre el amor y el dolor, sobre la vida y la muerte. En definitiva, sobre lo que significa estar vivo en un mundo que a menudo parece estar al borde del abismo. Efectivamente. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa en nuestra inmersión. Hemos explorado las figuras femeninas en la poesía de Bukowski, su lucha personal, la crudeza de su estilo y su visión poco convencional del amor. Me parece que hasta aquí hemos logrado desentrañar un poco la crudeza de su obra. Sí, creo que hemos planteado algunas preguntas clave. Y hemos comenzado a vislumbrar la complejidad de su mundo interior. Pero aún queda mucho por explorar. En la siguiente parte, profundizaremos en otros temas que surgen en su obra, como la soledad, la muerte, la búsqueda del sentido en un mundo aparentemente absurdo y por supuesto, seguiremos analizando su estilo único, su lenguaje directo y provocador, que lo ha convertido en uno de los autores más controvertidos, y a la vez más admirados de la literatura contemporánea. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en esta inmersión y a reflexionar sobre lo que hemos conversado hoy. ¿Qué les ha parecido la visión de Bukowski sobre el amor? ¿Se han sentido identificados con sus luchas, con su búsqueda de la verdad? Dejen sus opiniones y comentarios. Retomando nuestra inmersión en la poesía de Bukowski, me gustaría profundizar en un tema que recorre toda su obra: la soledad.
La soledad. No se trata de una soledad romántica o elegida, sino de una condición existencial. Una sensación de aislamiento que se incluye en sus poemas sobre relaciones. Es cierto, esa soledad se palpa en sus poemas, donde el poeta se enfrenta a la partida de una mujer y al vacío que deja su ausencia. Ese beso desgarrador, querido editor, parece que las chicas ya se han ido. Nos golpea con la crudeza de la pérdida. Sin duda Bukowski no teme mostrar su vulnerabilidad, su dolor ante el abandono y lo hace sin sentimentalismo, con esa franqueza que lo caracteriza. No busca compasión sino que nos confronta con la realidad de la soledad. Una realidad que en algún momento de la vida todos hemos experimentado. Y me llama la atención cómo esa soledad persiste, incluso en poemas que describen relaciones casuales. Como el fin de un breve momento, la mujer se va y él queda solo, con un dolor físico, que parece reflejar el dolor emocional que lo atormenta. Es como si la soledad fuera una compañera inseparable para Bukowski. Incluso, en medio de la compañía, lo encontramos también en Problemas por otra mujer, donde a pesar de estar con alguien se siente solo, incomprendido, incapaz de conectar realmente. Esa incapacidad para conectarse lo hace aún más evidente en poemas como Chicas tranquilas y limpias con lindos vestidos. Bukowski observa parejas aparentemente felices en relaciones estables, y se siente ajeno a ese mundo, como si estuviera destinado a un tipo de amor más turbulento. Es una visión desgarradora, pero al mismo tiempo, profundamente honesto. Bukowski no idealiza el amor. No nos vende una imagen endulzada de relaciones, nos muestra la otra cara de la moneda, la soledad, que puede existir incluso dentro de una pareja, la dificultad de encontrar una conexión real, en un mundo cada vez más fragmentado, y esa segmentación de desconexión se extiende más allá del ámbito personal, se convierte en una crítica social, en poemas como Señales de tránsito. Bukowski, que observa a la gente que lo rodea, a esos viejos amigos del pueblo que viven sus vidas de forma rutinaria y siente una profunda repulsión. Lo que le repugna es la falta de pasión, la resignación, la conformidad con una vida mediocre. Los compara con señales de tránsito, con lepra, con muerte, utilizando un lenguaje visceral para expresar su desprecio por la mediocridad, por la falta de autenticidad. Es un lenguaje que puede resultar chocante, pero al mismo tiempo nos interpela. Los invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos realmente viviendo o simplemente existiendo? ¿Nos hemos resignado a la rutina o seguimos buscando algo más? Algo que nos haga sentir realmente vivos. Y esa búsqueda de la autenticidad, de la intensidad, se plasma también en su poesía. Bukowski no se anda con rodeos, su lenguaje es directo y crudo a veces. No busca la belleza formal sino la verdad, la expresión sin filtros de sus experiencias y emociones. Eso se ve claramente en poemas como ¿Cómo ser un gran escritor?, donde nos ofrece una guía irónica llena de consejos poco convencional. En el fondo nos está diciendo que la única forma de escribir con autenticidad es vivir con intensidad. Experimentar el dolor, el placer, la soledad del amor. Abrazar la vida en todas sus facetas, sin miedo a la oscuridad. Es un llamado a la autenticidad. A romper con las convenciones. Encontrar nuestra propia voz incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Bukowski nos dice, si crees que ellos no se volvieron locos en sus diminutos cuartos, como tú ahora, sin mujeres, sin comida, sin esperanza, entonces no estás listo. Es una provocación, una invitación a desafiar los límites, a explorar las profundidades de la experiencia humana sin miedo a las consecuencias. Y me parece fascinante cómo esa honestidad brutal, esa valentía para mostrar sus propias flaquezas, es lo que generan una conexión tan fuerte con los lectores. Bukowski no nos ofrece respuestas fáciles. No nos consuela, no nos miente. Nos muestra la vida tal como es, con sus luces y sus sombras, con su belleza y su fe, y en esa confrontación, en esa aceptación de la realidad encontramos una extraña forma de libertad. Una liberación de las falsas expectativas, de las idealizaciones, de las máscaras que a menudo usamos para ocultar nuestra verdadera esencia. Es como si al despojarse de todas las pretensiones nos estuviera dando permiso para hacer lo mismo. Para aceptarnos a nosotros mismos con nuestras imperfecciones, nuestras contradicciones,
con esas sombras. Exactamente. Y esa liberación, esa autenticidad radical, es un regalo que Bukowski nos ofrece a través de su poesía. No es un regalo fácil de digerir. A veces nos incomoda, nos desafía, nos confronta con nuestras propias debilidades. Pero es un regalo valioso, porque nos recuerda que la vida es demasiado corta para vivirla a medias, para conformarnos con lo mediocre, para negar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras sombras, y quizás en esa aceptación, en esa reconciliación con la complejidad de nuestra propia humanidad, encontramos una forma de trascender la soledad, de conectar con los demás a un nivel más profundo, de encontrar un sentido a nuestra existencia, incluso en medio del caos. Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. La poesía no nos da respuestas, sino que nos abre caminos, nos plantea preguntas, nos invita a un viaje introspectivo, a una búsqueda constante de la verdad, de la belleza, del sentido, en un mundo que a menudo parece no tener ninguno. Bukowski nos invita a mirar de frente a la oscuridad, a reconocer nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad, y en esa confrontación, en esa aceptación de lo que somos, encontramos una extraña forma de belleza, una especie de catarsis que nos libera, aunque sea por un instante, del peso de la existencia. Pero no podemos olvidar otro tema recurrente en su obra: la muerte. No se trata de una visión romántica o idealizada, de una presencia constante, una realidad ineludible que aceche en cada esquina. ¿Cómo crees que Bukowski se enfrenta a la idea de la finitud? Creo que la asume con la misma crudeza con la que asume la vida. La muerte no es un tabú para él, sino una parte integral de la experiencia humana. Algo que nos iguala a todos, sin importar nuestras diferencias. Un perro, por ejemplo. La simple imagen de un perro caminando bajo el sol de verano lo lleva a reflexionar sobre su propia mortalidad. La muerte se convierte en una obsesión, una serie de imágenes recurrentes que lo asaltan. La idea de otro hombre haciendo el amor a su mujer. Son imágenes cotidianas banales, que adquieren un nuevo significado ante lo inminente de la muerte. Y Bukowski nos transmite esa sensación de angustia, de asfixia, como si la muerte fuera una presencia física que le roba el aliento, y en Nochebuena, solo, esa presencia se acentúa aún más. La soledad del poeta en un cuarto de motel se convierte en una metáfora de su propia finitud. Mientras la gente celebra, él se enfrenta a su propia conciencia, a la certeza de que la muerte al final nos alcanza a todos. Es un poema desgarrador, pero al mismo tiempo hay una especie de belleza trágica en esa soledad. Y en esa confrontación honesta con la propia mortalidad, Bukowski no busca consuelo en la religión o en las tradiciones. Se enfrenta a la muerte con la misma valentía con la que se enfrenta a la vida. Exacto, y esa valentía, esa honestidad radical se extiende a su visión del mundo. En El menso heredado, por ejemplo, habla de la gente común, de aquellos que luchan día a día para sobrevivir, que se ahogan en la monotonía, que se resignan a una vida sin sentido. Bukowski no idealiza la pobreza, no la romantiza. Nos muestra la realidad cruda de la gente que trabaja en fábricas, que se aferra a pequeñas distracciones para sobrellevar la carga de la existencia. Y lo hace con una mezcla de compasión y desprecio, reconociendo su lucha pero al mismo tiempo criticando su resignación, su falta de rebeldía. Y esa crítica social, esa rabia contenida, se desata con toda su fuerza en Señales de tránsito, donde descarga su furia contra la mediocridad, contra la conformidad, contra la falta de autenticidad. Esa gente que espera la muerte con la misma pasividad, la que espera una señal de tránsito, se convierte en el blanco de su ira, en la representación de todo lo que desprecia. Es un poema visceral, provocador, que nos sacude, que nos obliga a cuestionar nuestra propia posición en el mundo. ¿Somos parte de esa masa conformista resignada a una vida sin sentido? ¿O buscamos algo más, a lo que nos haga sentir realmente vivos, aunque eso implique dolor, soledad, incertidumbre? Y creo que esa es la pregunta clave que nos deja la poesía de Bukowski. No nos ofrece respuestas fáciles, no nos consuela, no nos dice cómo vivir, pero nos confronta con la realidad, con la crudeza de la existencia, con la belleza y la frialdad, con la luz y la oscuridad que habitan en cada uno de nosotros. Y en esa confrontación, en esa búsqueda incesante de la verdad, en esa aceptación radical de nuestra propia humanidad,
Encontramos la clave para comprender su obra, para conectar con su poesía a un nivel visceral. Para descubrir en su voz un eco de nuestras propias luchas, de nuestros propios anhelos, de nuestra propia búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece no tener ninguno. Y con esa reflexión, creo que hemos llegado al punto culminante de nuestra inmersión en el universo de Bukowski. ¿Te parece que hemos logrado capturar la esencia de su obra, su visión del mundo, su lucha constante por encontrar la belleza en medio del caos? Sí, creo que hemos recorrido un camino fascinante a través de su poesía, explorando sus temas recurrentes, su estilo único y su impacto en la literatura contemporánea. Pero aún nos queda una última etapa de nuestro viaje. En la siguiente parte intentaremos sintetizar lo que hemos aprendido y reflexionar sobre el legado de Bukowski, su vigencia en el mundo actual y las preguntas que nos deja su obra. Es una tarea desafiante, pero estoy seguro de que será una conversación reveladora. Invitamos a nuestros oyentes a acompañarnos en esta última etapa, en nuestra inmersión en el mundo de Charles Bukowski. En esta última parte de nuestra inmersión en la obra de Bukowski, intentamos sintetizar lo que hemos aprendido y reflexionar sobre su legado. ¿Cómo podemos comprender la vigencia de su poesía en el mundo actual? Una pregunta compleja. Bukowski sigue siendo un autor controvertido, amado y odiado con la misma intensidad. Algunos lo consideran un genio, un poeta que supo capturar la crudeza de la existencia humana sin concesiones. Otros lo ven más como solo un alcohólico, que no ofrece ninguna esperanza. Creo que ambas visiones son reduccionistas. Es posible. Bukowski era un hombre complejo y contradictorio como todos nosotros. Su poesía refleja esa complejidad, la mezcla de belleza y fealdad, y la oscuridad que lo define. Yo creo que esa honestidad radical, esa capacidad de mostrar sus propias debilidades sin tapujos, es lo que lo hace tan relevante en el mundo actual. En una época dominada por las apariencias, por la necesidad de mostrar una imagen perfecta en las redes sociales, Bukowski nos recuerda que la vida real es otra cosa, que todos tenemos nuestras sombras, nuestras luchas internas hasta momentos de desesperación. Esa autenticidad, esa falta de pretensiones es un bálsamo en un mundo saturado. Bukowski no nos ofrece respuestas falsas, pero nos dice cómo vivir, pero nos invita a ser nosotros mismos, sin importar lo que los demás piensen. Y esa invitación, esa búsqueda incesante de la verdad es quizás su legado más importante. Bukowski nos enseña a cuestionar las normas, a desafiar las convenciones. Simplemente a buscar nuestro propio camino, aunque eso implique dolor, soledad, incertidumbre. Nos recuerda que la vida es demasiado corta para vivirla a medias, para conformarnos con la mediocridad, para negar nuestras emociones y nuestros deseos. Y esa es una lección que nunca pasa de moda. Bukowski nos interpela, nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras elecciones, sobre el sentido que queremos darle a nuestra existencia. Y en ese proceso de reflexión, en esa búsqueda constante de la verdad, encontramos una extraña forma de belleza, una especie de liberación que nos permite abrazar la complejidad de la vida sin miedo. Creo que esa es la esencia del legado de Bukowski, la valentía de ser uno mismo, de enfrentar la vida con honestidad, de buscarla. Belleza en los lugares más inesperados, incluso en medio del caos. Bukowski nos deja un mensaje de autenticidad, de rebeldía, de búsqueda incesante de la verdad. Un mensaje que sigue resonando con fuerza en el mundo actual. En una época en la que más que nunca, necesitamos voces que nos inviten a cuestionar las normas, a romper con las convenciones, a encontrar nuestro propio camino. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la poesía de Charles Bukowski. Esperamos que este viaje les haya resultado tan intenso y revelador como a nosotros. Los invitamos a seguir explorando su obra, y a dejarse interpelar por sus versos, a descubrir qué resonancia tiene en cada uno de ustedes. Hasta la próxima.